Como dice el Salmo capítulo 100 versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Pero esa alegría solo puede sostenerse si el siervo permanece en la fuente. Si el servicio nace de la comunión, no de la ambición. Waxman insistía en que todo ministerio debe nacer en la oración. No como formalidad, sino como intimidad. Porque el ministerio verdadero no es una estrategia, es una descarga de lo que hemos recibido en lo secreto. Es imposible ministrar vida si no vivimos en la vida. No podemos dar lo que no hemos recibido. Y por eso, el siervo debe proteger su altar personal con celo. Porque allí se define su eficacia espiritual. No en su agenda, ni en su exposición, ni en sus redes, sino en su secreto con Dios. El siervo debe también aprender a discernir la voz de Dios por encima de la necesidad. Porque no toda necesidad es una comisión. Jesús pasó por muchos enfermos y no los sanó. Porque él no era guiado por la demanda, sino por el Padre. Como dijo en el Evangelio según Juan capítulo 5 versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Servir fuera del tiempo y del lugar de Dios es una forma de rebeldía sutil. Puede parecer celo, pero es activismo. Y el activismo cansa, confunde, desgasta. Por eso, muchos siervos caen en agotamiento espiritual. No porque el Señor los haya cargado en exceso, sino porque tomaron tareas que no nacieron del corazón de Dios. Porque dejaron de esperar instrucciones y comenzaron a actuar por impulso. Waxman ni explicaba que el descanso espiritual no viene de no hacer nada, sino de hacer solo lo que Dios manda. Porque su yugo es suave, y su carga es ligera. El alma del siervo encuentra descanso cuando camina en obediencia, no cuando corre por ambición. A lo largo del tiempo, Dios nos prueba en muchas áreas, pero una de las pruebas más duras es cuando toca nuestro ministerio. Cuando lo limita, lo cierra, lo silencia. Y entonces nuestra reacción revela si lo habíamos idolatrado. Si nuestra identidad estaba tan entrelazada con el ministerio, que perderlo nos lleva a crisis. Pero si nuestra vida está en Cristo, podemos decir como Job, en el capítulo 1 versículo 21, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El siervo maduro no se aferra al ministerio, se aferra a Dios. Porque sabe que su valor no depende de lo que hace, sino de a quien pertenece. En muchas ocasiones, Dios mismo se encarga de detener nuestro ministerio por un tiempo, y no para destruirnos, sino para purificarnos. En esos silencios divinos, cuando todo parece detenido y no hay fruto visible, el Señor trabaja en lo más profundo del corazón. Waxman ni decía que hay más valor espiritual en un momento de quebrantamiento verdadero que en 1000 sermones vacíos. Y es que el siervo debe ser procesado por Dios para que lo que transmite no sea solo doctrina, sino espíritu y vida. Jesús mismo dijo en el Evangelio según Juan capítulo 6 versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y solo se puede transmitir vida si uno ha sido tratado, crucificado y vaciado de sí mismo. Es muy fácil comenzar en el espíritu y terminar en la carne. Es fácil que el corazón, aunque haya sido puro al principio, se contamine con el orgullo de los resultados, la vanagloria del reconocimiento o la comparación con otros siervos. Waxman ni advertía que uno de los grandes peligros del ministerio es el espíritu de competencia, que disfraza la envidia con ropajes espirituales. Cuando el siervo comienza a medir su valor por la cantidad de seguidores, invitaciones o influencia, ha sido atrapado por el sistema del mundo, aunque use el lenguaje cristiano. Y eso es idolatría, cuando lo que hacemos para Dios ocupa el lugar de Dios mismo. Muchos hombres y mujeres de Dios, a lo largo de la historia, han tenido que pasar por etapas de aislamiento, donde su ministerio fue escondido, silenciado, incluso malinterpretado. Moisés fue llevado al desierto por 40 años. David fue perseguido por Saúl y escondido en cuevas. Elías se refugió en el arroyo de Querit. Pablo fue llevado al desierto de Arabia. Incluso Jesús pasó 30 años oculto antes de 3 años de ministerio público. Porque el Señor no tiene prisa. Su objetivo no es producir ministros exitosos, sino formar hijos maduros que reflejen a Cristo. El alma natural, sin ser quebrantada, siempre buscará reconocimiento. Querrá predicar, liderar, enseñar, brillar. Pero el Espíritu del Señor produce lo contrario,
mansedumbre, humildad, servicio oculto. Cuando el siervo se niega a sí mismo, cuando acepta ser nada para que Cristo sea todo, entonces se convierte en un canal por donde la vida de Dios fluye sin mezcla. Waxman insistía en que el vaso debe ser purificado antes de ser usado. No basta con tener conocimiento, el carácter del siervo debe reflejar la vida del Hijo de Dios. Una de las pruebas más reveladoras es cuando otro es promovido en lugar nuestro. Cuando otro predica donde solíamos predicar, o recibe honra mientras nosotros somos olvidados. Allí se prueba si realmente hemos muerto al yo. Si el ministerio es un ídolo, esto dolerá como si nos hubieran quitado una parte de nuestra identidad. Pero si hemos sido crucificados con Cristo, como dice la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, ya no vivimos nosotros, y entonces, todo lo que sea para su gloria nos alegrará, aunque no lleve nuestro nombre. La verdadera libertad espiritual es poder servir sin necesitar reconocimiento. Poder orar en secreto sabiendo que Dios ve. Poder aconsejar sin que nadie lo sepa. Poder edificar a otros sin esperar que nos lo agradezcan. Ese es el Espíritu de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como enseña el Evangelio según Marcos capítulo 10 versículo 45. El verdadero siervo no compite, no se compara, no manipula, no exige. Solo ama, sirve y obedece. Porque ha sido ganado por aquel que es digno de todo. Cuando el ministerio se vuelve un ídolo, comienza a distorsionar nuestra percepción. Pensamos que somos imprescindibles, que sin nosotros la obra se detendrá. Nos volvemos el centro de nuestras oraciones, de nuestros planes, de nuestras preocupaciones. Y ese es un terreno peligroso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías capítulo 42 versículo 8 lo dice claramente: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ni siquiera a las esculturas ministeriales que nosotros mismos hemos formado. El Señor quiere que seamos como Juan el Bautista, quien dijo en el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pero esa disminución no se produce por palabras, sino por muerte al yo. Por entregas silenciosas, por decisiones ocultas, por negarse a ocupar el centro. La Iglesia necesita más siervos que desciendan, que pierdan su nombre para exaltar el nombre de Jesús. Porque sólo así el reino avanza en poder, sin mezcla, sin carnalidad, sin contaminación. Es necesario que entendamos que el ministerio no es el fin, sino el medio. El fin es Cristo. Todo lo que hacemos debe llevar a Cristo, no a nosotros. Si nuestras predicaciones impresionan pero no transforman, si nuestras canciones conmueven pero no conducen a Cristo, si nuestros eventos impactan pero no generan vida, entonces algo está mal. Podemos tener éxito humano y fracaso espiritual. Podemos llenar auditorios pero vaciar el cielo. Waxman explicaba que la medida del ministerio no está en el ruido externo, sino en la edificación interna del cuerpo de Cristo. El verdadero fruto del ministerio no se mide por la cantidad, sino por la calidad espiritual. Un alma transformada, un carácter moldeado, una vida rendida a Cristo. Eso es fruto eterno. Todo lo demás pasará. Jesús dijo en el Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 5, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ese nada incluye todo lo que parezca ser ministerio, pero que no tiene su vida. En ocasiones, la forma más segura de que un ministerio se corrompa no es por un escándalo, sino por una exaltación sutil. El enemigo de nuestras almas no siempre viene con persecución o tentación abierta, muchas veces viene con aplausos, con resultados, con puertas abiertas que aparentan ser de Dios, pero que llevan a la exaltación del siervo en lugar de la glorificación del Señor. El alma humana es hábil para justificar sus ambiciones espirituales. Puede usar versículos, frases piadosas y hasta testimonios para enmascarar su hambre de influencia. Pero como enseñaba Waxman, Dios no solo juzga lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. El fuego probará las intenciones del corazón, como afirma la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará.
Una de las formas más comunes de idolatrar el ministerio es atar nuestra identidad a lo que hacemos para Dios. Muchos sienten que no son nada si no están predicando, cantando, liderando o enseñando. Pero esa no es la identidad de un hijo de Dios. Nuestra identidad está en Cristo, no en nuestra función. El cielo no nos reconocerá por el título que tuvimos en la tierra, sino por si fuimos hallados en él. Waxman decía que el problema no es hacer cosas para Dios, sino hacerlas sin haber sido transformados por él. Podemos usar el nombre de Jesús como una marca, pero si no hemos sido formados en su carácter, somos solo instrumentos de madera y heno. El siervo que ha sido conquistado por Cristo no depende del púlpito para sentir que tiene valor. No necesita reconocimiento humano para sentirse útil. Su comunión con el Señor es suficiente. Puede estar en una habitación cerrada orando por la iglesia y saberse parte fundamental del mover de Dios. Porque ha comprendido que el reino no es una plataforma, sino una vida. Y que la vida del reino se expresa no solo en lo visible, sino también en lo secreto, en lo escondido, en lo que nadie ve. Por eso es que muchos ministerios deben ser detenidos por un tiempo. No porque Dios haya terminado con ellos, sino porque quiere purificar el corazón de los siervos. No se trata de un castigo, sino de una poda, como enseña el Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 2, a todo pámpano que da fruto, lo limpiará, para que dé más fruto. Dios poda al siervo que da fruto, no al que está muerto. Y esa poda, aunque dolorosa, es necesaria para que el siervo vuelva a recordar que el ministerio es una expresión de Cristo, no un proyecto personal. Cuando el ministerio se vuelve un ídolo, incluso la palabra de Dios puede ser usada para fortalecer el ego. Se predica no desde el quebrantamiento, sino desde el deseo de impactar. Se ora no para buscar el rostro de Dios, sino para ser vistos como espirituales. Se busca la unción no para glorificar a Cristo, sino para legitimar una imagen personal. Pero Dios ve el corazón. Y su espíritu no unge la carne, por más piadosa que parezca. Waxman decía que el peligro de la vida cristiana es que uno puede funcionar externamente aunque esté vacío internamente. Uno de los mayores dolores que puede vivir un siervo de Dios es ver cómo otros, con menos preparación o experiencia, son usados por el Señor mientras Él queda en el anonimato. Pero ese dolor revela mucho. Si hay envidia, competencia o crítica, es señal de que el ministerio ha ocupado un lugar que no le corresponde. Pero si hay gozo por lo que Dios hace a través de otros, incluso cuando uno es olvidado, entonces el corazón ha sido purificado. Porque el verdadero siervo solo quiere que Cristo sea glorificado, aunque Él sea desconocido. En la carta a los Filipenses capítulo 1 versículos 15 al 18, Pablo escribe sobre algunos que predicaban a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a sus prisiones. Pero él declara, ¿qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Esta es la actitud de un siervo que ha sido liberado del ego, que se goza aunque otros busquen su mal, porque su prioridad es que Cristo sea anunciado, no su reputación. La gran tragedia espiritual es que muchos hoy están más preocupados por construir su marca ministerial que por edificar el cuerpo de Cristo. Se dedican más a mantener una imagen que a cultivar una comunión. Usan las redes sociales no para edificar, sino para recibir validación. Pero el Señor no está buscando influencers espirituales, sino intercesores fieles. No está buscando celebridades cristianas, sino vasos que puedan llevar su gloria sin apropiarse de ella. Como decía Waxman, la gloria de Dios es demasiado pesada para ser llevada por la carne. Cuando el siervo se da cuenta de que ha hecho del ministerio un ídolo, no debe desesperarse, sino regresar al altar. Volver al primer amor. Volver al lugar secreto donde todo comenzó. Allí donde no había público, ni reconocimiento, ni metas ministeriales. Solo Cristo. Solo su presencia. Solo su voz. Porque si no volvemos allí, todo lo demás será una carrera vacía. Como dijo Jesús a la iglesia de Efeso en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 al 5, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Nada reemplaza a Cristo. Ni el éxito, ni la aceptación, ni el crecimiento ministerial.
Si todo eso se vuelve más importante que la comunión con Él, hemos perdido el rumbo. Y lo más triste es que podemos seguir predicando, cantando, sirviendo, sin darnos cuenta de que Él ya no está. Como Sansón, que se levantó pensando que aún tenía la fuerza, pero no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él, como relata el libro de los Jueces capítulo 16 versículo 20. Eso es lo que sucede cuando el ministerio sustituye al Señor. Ahora que hemos recorrido este camino de reflexión profunda, el Señor nos lleva a un punto decisivo. El ministerio, con toda su belleza y propósito celestial, puede convertirse en un velo que nos impide ver el rostro mismo de Cristo. Puede ocupar el lugar que le pertenece solo a Él. Podemos estar tan ocupados sirviendo, tan comprometidos en actividades espirituales, que olvidamos que el verdadero llamado es a estar con Él. El Evangelio según Marcos capítulo 3 versículo 14 declara que Jesús llamó a los 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar. Estar con Él precede a predicar. La intimidad antecede a la obra. No fuimos llamados primero a hacer, sino a permanecer. Waxman advirtió con claridad que el alma humana es propensa a hacer de las cosas de Dios un sustituto de Dios mismo. Que uno puede usar la obra como una muralla que lo protege de la luz directa de Dios. Así, se puede continuar sirviendo mientras el corazón se enfría, mientras la obediencia se desvanece, mientras la cruz queda relegada a una doctrina y no a una experiencia viva. Pero el Señor, en su fidelidad, nos confronta. Nos llama de vuelta. Nos despierta con amor, como lo hizo con Pedro a orillas del mar, no preguntando cuántas almas había ganado, sino si aún no amaba. Hoy, cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta: ¿sigo amando al Señor más que el ministerio? ¿Estoy dispuesto a dejar toda actividad si eso significa volver a oír su voz con claridad? ¿Me gozo más en él que en los frutos de mi servicio? El alma no puede responder con ligereza. Se requiere silencio interior, sinceridad brutal, y sobre todo, humildad para dejar caer toda máscara espiritual. El Señor no busca perfección, sino corazones que tiemblen ante su palabra, que se humillen bajo su mano, que reconozcan que sin Él, nada pueden hacer. No es tarde para volver. No es tarde para apagar los focos, cerrar la agenda, callar el ruido del servicio, y abrir el altar del corazón. El Señor está esperando. No para reprendernos con dureza, sino para restaurarnos en amor. Como el padre del hijo pródigo, Él corre hacia nosotros cuando decidimos volver. Y al regresar, no nos pide cuentas del ministerio, sino que nos cubre con su manto, nos lava con su presencia, y nos recuerda que antes de ser siervos, somos hijos. Por eso, si al escuchar esta palabra has sido tocado, no la dejes pasar. Tómate un tiempo ahora mismo, y habla con tu Señor. No necesitas muchas palabras. Solo dile que lo amas, que lo extrañas, que lo necesitas más que a cualquier ministerio. Entrégale otra vez tu servicio, tu llamado, tus dones, y pídele que te vacíe de todo lo que no es Él. Y si estás seco, si no sientes nada, pídele que encienda de nuevo la llama. Él no desprecia un corazón quebrantado y contrito, como dice el Salmo capítulo 51 versículo 17. Haz de esta oración un altar. Dile al Señor: llévame de vuelta al primer amor. Líbrame de usar tu obra como un sustituto de tu presencia. No permitas que el ministerio ocupe el lugar que solo tú mereces. Si en algo te he reemplazado, muéstramelo. Y si me has de quitar todo, con tal de ganarte más, hazlo. Solo no me quites tu espíritu. No quiero hacer nada sin ti. Y si esta palabra ha sido como una espada que penetró tu interior, como una lámpara que alumbró rincones olvidados, compártela con otro hermano o hermana en Cristo. Quizás también estén batallando con la misma carga, pero no lo han podido poner en palabras. Comparte este video, no por estadísticas ni por alcance, sino como un acto de amor. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Para que juntos, como un solo pueblo, volvamos al centro. Volvamos a Cristo. Volvamos al altar. Volvamos al primer amor. Porque cuando Él es todo, el ministerio encuentra su lugar. Y solo así, el siervo será verdaderamente libre.